vamos a hablar de las pymes, dijimos que no está bien la situación, se esperaba que reactive antes la economía, el gobierno esperaba que reactive antes la economía, esto no está sucediendo, está bajando la inflación, no obstante, pero es como me decía un amigo pyme, ¿de qué sirve que baje la inflación si no hay consumo? Déjame con la inflación, quizás no la que tenía el kirchnerismo o el fernandismo, como se lo quiera ver el gobierno de Alberto Fernández, en su punto más álgido, pero sí, bueno, con cierta inflación manejable y que funciona la economía, digamos, ¿no? No me parece la economía, porque si me frena el consumo, más los salarios bajos, estamos verdaderamente complicados. Bueno, hablamos con un consultor días pasados, Diego Poncio, sobre cómo podían sobrevivir las pymes. Bueno, me parece que hoy la pregunta es más dura, inclusive. ¿Pueden sobrevivir las pymes? ¿O directamente van a fenecer muchas de ellas? Vamos a hablar a continuación con Eduardo Maradona, que es empresario del rubro de la construcción y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, antes que nada, venís manteniendo reuniones con diferentes actores de la política nacional por este tema de la ley bases. Así es, estuvimos exponiendo la semana pasada en la Comisión PYME en la Cámara de Diputados, presentando nuestro proyecto, que es el que se está tratando hoy, felizmente, porque lamentablemente fracasaron los otros que se han presentado, pero bueno, a este proyecto también le hacen falta, a pesar de que la base es nuestra, le faltan algunas correcciones que son muy importantes, porque lo que salga hoy no va a generar puestos de trabajo. Eso es importante que se sepa, porque seguramente los sindicatos van a decir, ustedes querían una reforma laboral, ahí la tienen. Díganme cuántos nuevos puestos de trabajo se generaron, ni uno porque sacar un proyecto, ¿no es cierto?, de una reforma laboral incompleta no sirve para nada. Hoy Argentina necesita imperiosamente sacar un proyecto, una reforma laboral completa, que produzca más y que genere más empleo de calidad. Ujú. Nosotros somos los únicos que presentamos este proyecto y bueno, hoy se está tratando en el Congreso, independientemente que estamos esperando los resultados de lo que se presentó en la ley base, que también son parches, que vuelvo a repetir, no sirven. Por ejemplo, una de las cosas que pedimos, ¿no es cierto?, que la saquen, que es el fondo de desempleo, que lo pusieron similar a la UOCRA, que es una barbaridad, porque eso es incrementar los costos laborales. Nosotros estamos pidiendo disminuir los costos laborales para poder generar más puestos de trabajo, ¿no es Ujú. cierto?, que lo dejan prácticamente en manos de convenios colectivos. Es un crimen total entre los gremios y los sindicatos. Es Ujú. una barbaridad. Y los que intervienen ahí es CAC, la Cámara Argentina de Comercio, ¿no es cierto?, con Cavalieri y CAME, que son dos instituciones que en 60 años nunca presentaron un proyecto de una reforma laboral y nunca defendieron a los pymes, que ellos representan el 80-90% en la Argentina. Entonces, la verdad que me preocupa muchísimo que esté en manos de esta gente, ¿no es cierto?, un convenio colectivo. Lamento decirte, Eduardo, que creo que lo que vos y muchos entiendo aspiran no va a salir, al menos por el momento, porque el gobierno tuvo que ceder muchas posiciones. Es más, se habla de 45 cambios que se ha hecho al proyecto de ley bases para que sea un poco más agradable o tolerable para los sindicatos y para diferentes actores, pero principalmente los sindicatos. O sea, eso por el momento, lo de la reforma laboral, va a quedar muy acotado, entiendo. Bueno, justamente, o sea, se desmenuzó tanto la reforma laboral, que es lo que digo, no va a generar un solo puesto de trabajo. Ujú. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, como digo siempre, hoy tenemos 6 millones de asalariados en el mercado laboral blanco, ¿no es cierto?, y 8 millones en el mercado laboral negro. Y nosotros en el proyecto nuestro queremos incorporar esos 8 millones al mercado laboral blanco para que tengan derecho a la salud, a la educación y a la justicia, que hoy no la tienen. Pero para eso nosotros necesitamos bajar los costos laborales de un 55% a un 17,4%, que no desfinanciamos ni una caja y cubrimos todas las necesidades. ¿Para qué? Para que en 4 años bajemos del 55 al 25 y subamos del 17,4 al 25%. Y de esta manera, nosotros, la gente, las empresas, las pymes, los comercios, Ujú. se van a animar a tomar gente. ¿Cómo se bajarían, explicado fácilmente, esos costos? Que hoy entiendo Mira, para ustedes están altos. es muy sencillo. Hoy, digamos, los aportes que se hacen, que son
¿no es cierto?, del 55%, que es una barbaridad. Por eso la gente no toma, porque vos cada 2 empleados podés generar un nuevo puesto de trabajo, que es una aberración, ¿no es cierto? Nosotros proponemos que, por ejemplo, los aportes sean 4% jubilación, 8% obra social, 1% PAMI, 2,4% RT y 2% sindicato. Ese total, digamos, que sería del 17,4%, estos valores no desfinancian ni una caja, al contrario, engrosarán las mismas por el ingreso al sistema de todos aquellos trabajadores que hoy no aportan nada. Y lo que dije anteriormente, en 4 años bajar de 55 al 25 y subir de 17,4 al 25 para tener un 25% de aportes que las pymes se animen a tomar gente. Hablando con algunos empresarios pymes, a mí siempre me gusta el off, ¿no? Hablar en la cocina, hablar en el día a día con algunos referentes que por ahí no necesariamente les interesa la parte gremial empresarial, que es la que siempre por ahí está en contacto con los medios o expresa una posición más institucional. Y me decían, mirá, te soy sincero, Antonio, me decían, no sé si hoy nos sirve una reforma laboral porque está frenado el consumo. En todo caso, la reforma laboral nos serviría para abaratar costos si la economía empieza a funcionar, si hay más producción, que es como ha sucedido en otros lugares del mundo, que se ha hecho una reforma laboral, pero ya cuando la rueda activaba, digamos, comenzaba a girar la rueda luego de una crisis. ¿Coincidís con este planteo o no? Bueno, nosotros, una de las cosas que hacemos hincapié permanentemente, nosotros la semana pasada estuvimos reunidos con la presidenta de la Comisión PYME acá en Rosario, que es Mónica Fein, hoy estuvimos reunidos con la vicepresidenta de la Comisión PYME, que es Rocío Bonacci, y nosotros le hacemos hincapié en los 3 vectores fundamentales que se necesita para una reforma laboral y que es para generar más empleo, que es, como primera medida, lo que acabo de decir recién, que son los altos costos laborales. El segundo tema es la financiación. Las pymes aportan el 42% del PBI y recibimos el 1,6% de financiamiento, nada. Si vos lo comparás con otros países del mundo, reciben hasta un 35% de financiación. Por eso crecen las pymes. Vos te tenés que estar reinventando permanentemente con recursos genuinos, que hoy estamos cada vez peor. Y el otro tema es la parte impositiva que tenés a nivel nacional, ¿no es cierto?, bienes personales, ganancias, impuesto, ¿no es cierto?, a los cheques, bueno, eso se devenga de ganancias, pero después por otro lado tenés todos los impuestos provinciales y las tasas municipales, que es otro abuso que hoy, ¿no es cierto?, como no están recibiendo algunas partidas del Estado, están aumentando las tasas y los impuestos provinciales. Este tema es fundamental para que se trate, porque tiene que ver con la provincia, no con la mentalidad o lo que quiere, de alguna manera quiere mostrar el presidente de la Nación. Las provincias no achicaron sus estados. El gobierno de la provincia, Puyaro, incorporó más gente al gobierno. Hay un porqué, porque ingresó al poder con todos los partidos políticos, por un lado. Y por otro lado tenemos... 15 partidos, un frente de 15 partidos. Y por otro lado tenemos el intendente municipal que metió más gente adentro de la municipalidad. Entonces, y ahora tiene problema con los subsidios de los colectivos y todo. Que achique la municipalidad, que dejen de hacer política con la plata del pueblo. Entonces, hasta que no logremos eso, va a ser muy difícil. ¿Puyaro y Hawking hacen populismo para vos? ¿Gastan en lo que no deberían gastar? Pero, y si no que demuestre que está achicando la provincia. Claro. Incrementó la cantidad de gente en la provincia. Y aparte, ¿cómo hace para ingresar, ¿no es cierto?, para subir como gobernador con todos los partidos políticos de la provincia? Le tiene que dar puesto a todo el mundo. O sea, esos compromisos políticos que él asume, los pagamos nosotros, los ciudadanos. Entonces, lo que hace el intendente de la municipalidad también, yo digo, es una buena persona, no digo que sea mal, nada por el estilo, pero que no haga más populismo, que deje de incrementar. Hoy tenemos casi 28.000 empleados en la municipalidad, es una ciudad, una locura. No lo necesitamos para nada. Para 1 millón de habitantes. Finalmente, Eduardo, y sin robarte más tiempo, pensando negativamente, no sé si negativamente, realmente, digamos, según lo que se presume, muchas pymes van a cerrar. ¿Qué se puede hacer para rescatar a aquellas que están por cerrar o incluso a las que cerraron? ¿Se puede hacer algo, digamos? Porque si no, el panorama va a ser dantesco. No sé cómo lo ves vos. Bueno, hay un femicidio tremendo ya en este momento. Hay 2 temas fundamentales. La pyme que cierra no abre nunca más, punto número 1. Hoy una pyme que tiene hasta 5 empleados
que tiene que renovar, el alquiler cierra porque no lo puede pagar. Imagínate que a eso le tiene que cargar toda la parte impositiva, la parte de servicios, la parte de sueldos. Entonces es imposible que solamente con renovar un alquiler tenga que cerrar. Por no le dan los costos. ¿Por qué? Porque hay una depresión en el mercado tremenda. Y hay un reacomodamiento de precios del abuso de las empresas formadoras de precios. Porque yo quiero que alguien me explique por qué hay precios que bajaron un 50%, 50%. Entonces yo critico a la política, critico a los sindicatos, pero también critico a los formadores de precios. El abuso que hay es tremendo. Y después se alarman cuando dice el presidente de la Nación que va a abrir las fronteras para incorporar productos importados. Entonces yo digo, está bien, defendamos la industria nacional, pero seamos conscientes de lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Bien. Te agradezco el contacto, Eduardo. No, por favor, un abrazo grande, Antonio, gracias. Adiós.